Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. Es bueno al Señor las gracias dar para tu nombre, oh Altísimo, tocar de mañana tu misericordia proclamar y de noche tu fidelidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados.
Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, te pedimos que el Espíritu Santo, con su venida, se digne habitar en nosotros y nos convierta en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo desde Mileto mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos se presentaron, les dijo: Ustedes saben que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que les pudiera ser útil. Les he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén como encadenado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y sufrimientos. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es terminar mi carrera y cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio, de la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino, y ahora sé que ninguno de ustedes me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Les he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra. Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación.
nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que les confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he terminado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar más en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos llegando ya al final de la última cena. Después de que Jesús lavó los pies a sus discípulos, lo recordábamos estos días, y de que celebran toda esa cena pascual, de la cual hemos hablado en anteriores ocasiones, Jesús dirige las últimas palabras a sus discípulos, que son las que hemos venido escuchando en las últimas semanas. Y han concluido ayer, al concluir en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, y ahora entramos en el capítulo 17, que es el último antes de la pasión del Señor. El capítulo 18 justamente comenzará diciendo: terminado de decir esto, entonces Jesús con sus discípulos pasaron al otro lado del valle, se fueron a un monte, el monte de los Olivos, donde Jesús será prendido. Y todo este capítulo 17 que comenzamos hoy día y continuaremos es esta oración. Lo último que hace Jesús antes de entrar en su pasión es esta oración
que dirige a su padre. Hemos escuchado cómo empieza este capítulo 17. Nos lo relata Juan, que estaba ahí presente, testigo de todo esto, y dice así, que Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, estaban ellos en el cenáculo, levantando los ojos, es decir, alzando la vista, ¿no? Estaba el techo, no estaba el cielo, ¿no? Alzando la vista, que era el modo en que Jesús oraba. Este mismo gesto de levantar los ojos lo encontraremos, por ejemplo, en el momento de la resurrección de Lázaro, lo encontraremos en diversos momentos en que el evangelista destaca esto, Jesús levantando los ojos, es decir, en este signo de mirar hacia su Padre, que está más allá de todo lo creado, que está más allá de todo lo material, de toda la materialidad. Y de esa manera empieza justamente la oración. Primero levanta la vista, levanta los ojos, y segundo empieza con las palabras que él siempre empieza cuando se dirige a Dios, Padre, Abba, que es el mismo modo en que Jesús nos ha enseñado a rezar. Todos conocemos ese episodio cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a rezar, a orar, como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y Jesús les dice eso, cuando quieran orar, levanten los ojos, levanten las manos y digan Abba. Y luego lo dirá Jesús, lo hemos escuchado hace pocos días, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y se lo mandará a decir también a los apóstoles el día de la resurrección con María Magdalena. Vete y dile a mis hermanos que voy al Padre mío y al Padre vuestro, Señor mío y Señor vuestro. Así que Jesús entonces se dirige a su Padre con esta familiaridad, con la familiaridad del Hijo, con la confianza del Hijo. ¿Y qué le dice? Padre, ha llegado la hora. Jesús entonces es consciente de que ha llegado su hora. Y hemos visto también, a lo largo de estas semanas, hemos visto también que Jesús ha ido tomando conciencia de que Dios lo había mandado al mundo para una hora concreta, para un acontecimiento concreto. Jesús sabía que su misión en este mundo tenía una fecha de término, y ya esto de la hora lo encontramos desde el inicio del Evangelio de Juan. Todo esto lo hemos recordado también, ¿no? Cuando la Virgen María, en las bodas de Caná, le dice a Jesús, hijo, no tienen vino, con la intención de que Jesús haga algo por esa pobre pareja de recién casados que se habían quedado sin vino, y Jesús le responde esto, ¿no? ¿Qué tienes tú conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? Jesús sabe entonces que él ha venido al mundo para una hora concreta, que también, y todo esto lo hemos recordado en estos días, simplemente lo hago para no perder la ilación, ¿no es cierto? Y también hemos recordado que después que Jesús parte en su primera, digamos así, gira misionera, y cuando vuelve a la sinagoga de su pueblo y lo quieren desbarrancar, Jesús se escabulle. Y de hecho se escabullirá más de una vez, y dice el Evangelio, porque todavía no había llegado su hora. Jesús, en cambio, se da cuenta de que ahora sí ha llegado su hora. Padre, ha llegado la hora. Jesús sabe que va a entrar en su pasión. Y le pide esto, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Para que tu Hijo te glorifique. Y sigue diciendo, saltamos un poquito y luego volvemos, yo te he glorificado sobre la tierra. Ahora glorifícame cerca de ti con la misma gloria que yo tenía en ti antes de que el mundo existiese. La glorificación. Jesús le pide entonces a su Padre que lo glorifique. ¿Qué significa esta glorificación? Y de suyo el Padre le responderá a Jesús, ¿no? En un momento Jesús dirá, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le responderá, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿En qué es lo que le está pidiendo Jesús a su Padre? Glorifícame como yo te he dado gloria a ti, como yo te he glorificado. ¿Y cómo te he glorificado? Llevando a cabo la misión que tú me has encomendado. Esa es
ese es el modo de glorificar a Dios, el modo de Jesús y el modo también de los cristianos, el modo de la iglesia. Glorificar a Dios es santificar a Dios, es lo mismo, son sinónimos. Dar gloria a Dios, cuando cantamos tantas veces en la misa, gloria a Dios en lo alto del cielo, dar gloria a Dios, santificar el nombre de Dios, bendecir a Dios, es algo que no se realiza solamente con los labios, sino que se realiza en el día a día. Como veíamos hoy al mediodía, se realiza no solo con palabras, sino con hechos concretos. Y esto es lo que Jesús ha hecho. Jesús ha glorificado a su Padre porque ha llevado a término la misión que su Padre le ha encomendado. Y ahora Él humildemente le pide a su Padre que lo glorifique, que le dé esa misma gloria que tenía desde antes de la creación del mundo, que tenía a su lado desde antes de la creación del mundo. Porque, como lo explica San Pablo, Jesús, para llevar a cabo su obra, se despoja de su gloria, se despoja de su gloria, se despoja de su majestad y de suyo, no solamente asume la naturaleza humana, sin perder la divina, por supuesto, pero no solo asume la naturaleza humana, sino que asumiendo la naturaleza humana va haciendo todo este descendimiento, este proceso de descendimiento hasta volverse un hombre ante el cual, dice el profeta Isaías, se vuelve el rostro. Uno ni siquiera lo puede mirar, ni siquiera lo puede mirar de tan maltratado que estaba. Jesús entonces se despoja totalmente de su gloria, pero él ya lo había dicho en otro momento. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy libremente y la doy porque sé que la voy a recuperar. Jesucristo se ha despojado de su gloria para hacerse uno de nosotros, para hacerse uno con nosotros, para que nosotros no tengamos ningún resquemor en acercarnos a Él, para dejar al mismo tiempo que Él se acerque a nosotros, para poder tratar de este tú a tú, así como Jesús trata a su Padre de tú, también nosotros poder tratarlo a Él de tú, se ha hecho en todo semejante a nosotros, como dice la Escritura, ciertamente menos en el pecado, porque el pecado, lo hemos dicho en otras ocasiones, no forma parte de la sustancia de la naturaleza humana. En filosofía se llamaría un accidente, es un accidente. Pero Jesús ha asumido plenamente nuestra naturaleza humana, decíamos entonces despojándose de su gloria, pero se ha despojado de su gloria y en este despojarse de su gloria ha glorificado a su Padre. Fíjense, se ha negado totalmente a sí mismo, ha negado totalmente su gloria para glorificar a su Padre. ¿Y esto por qué lo ha hecho? Por amor, por amor. Y este es el camino, estas son esas huellas a las que se refiere San Pablo, a las que se refiere San Pedro. Esas son las huellas que el Señor nos ha dejado y eso es, digamos, el gozo, la alegría del cristiano. Esto es, vamos a decirlo con una palabra que tal vez no sea muy precisa, pero que nos podamos entender. Esta es la meta del cristiano. Cuando uno se comienza a encontrar con Jesucristo poquito a poquito, Jesucristo se empieza a revelar en nosotros y esas tinieblas de nuestro corazón y esas tinieblas que hay en nuestra mente, que está tan entenebrecida, se comienzan a disipar, empieza a brotar de nuestro corazón este deseo de glorificar a Dios, este deseo de hacer también nosotros esta kenosis, este deseo de no buscar jamás nuestros propios intereses, como dice San Pablo, este deseo de tener siempre, considerar a los otros superiores a uno, es decir, dedicarnos al servicio de los demás. Ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Y vivir para Jesucristo, que por nosotros murió y resucitó, es vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir a los pies de los hermanos, como tantas veces nos recuerda toda la tradición de la Iglesia y también el Papa Francisco, que le gusta usar esta frase, la ha repetido muchas veces, aproximarse al hermano, al otro, con los pies descalzos. Dice el Papa Francisco, como Moisés se aproximó a la zarza ardiente sabiendo que está en terreno sagrado, porque el hermano es sagrado, el otro es sagrado,
porque en el otro está una presencia de Dios. Ahí está esa imagen, esa semejanza de Dios, porque Dios en Cristo se ha querido unir a todo hombre y a todo lo humano. Y entonces esto es lo que le pide Jesús a su Padre. Ahora ya he cumplido mi misión, y Jesús hace un acto de confianza en su Padre. Devuélveme esa gloria, eso es lo que te pido ahora, devuélveme esa gloria. Primera cosa entonces, primera petición, Jesús está haciendo una oración. Eso es una oración que se llama, digamos así, la iglesia le llama la oración sacerdotal, pero bueno, el nombre es lo de menos. Es que Jesús está haciendo una oración, está rezando. Y lo primero que le pide es esto, le dice esto: te pido que tú me glorifiques con la gloria que yo tenía antes, que yo tenía en ti antes que el mundo existiese. Y le dice, ¿por qué? Porque yo he hecho tu voluntad, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. He anunciado la verdad, he hablado de ti, tuyos eran y tú me los diste, tú me los diste. Entonces Jesús le pone esto a su Padre, pero además Jesús reza también por nosotros, por nosotros, y dice así, y dice, y ahora te pido también por ellos, por estos que eran tuyos, y tú me los diste. Y dice Jesús, no te pido por el mundo, dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y una vez más entonces encontramos esta diferencia clara que hace Jesús, muy clara, muchas veces, a lo largo de su predicación, a lo largo de estos 3 años, una distinción muy clara entre los que son del mundo y los que son, bendito sea Dios que pueda decir, que el Señor me lo permita, los que somos de Dios. Y los que somos de Dios. Hay una diferencia muy clara, y si ustedes se dan cuenta, no me estoy cansando de repetir esto todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos un problema sumamente serio, que tenemos que aceptar que tenemos ese problema, si no, nunca lo podemos superar. Que dice Jesús en el Evangelio, dice, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Y este es uno de los grandes problemas por lo que está atravesando la iglesia hace ya mucho tiempo, que la sal, ustedes son la sal de la tierra, dice Jesucristo refiriéndose a los cristianos, y uno de los grandes problemas de la iglesia es que hay grandes sectores, muchedumbre de cristianos, o sea, bautizados, que han dejado de ser sal. ¿Por qué? Porque se han mimetizado con el mundo. Y entonces, y eso lo repito porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Esto es sumamente grave, pero si nadie nos lo hace notar, no nos damos cuenta de esto. Y Jesús no pide por el mundo, como les decía esta mañana, que también Juan en su primera carta, creo que es el capítulo 5, dice esto, por eso ni siquiera rezar, dice Juan. Refiriéndose a un grupo de gente que eran los gnósticos, ¿no? Que se habían salido con sus razonamientos, etcétera, y se habían salido de la iglesia. Por eso ni siquiera rezar. Y Jesús mismo dice eso. Dice, yo no te ruego por el mundo, no, te ruego por estos que eran tuyos, porque son tuyos y tú me los has dado. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué sucede? Que no todos son de Dios, efectivamente. Según la oración de Jesús, no todos somos de Dios, efectivamente. Y esto ya en algún otro momento se los he dicho. Atentos con esto. Todos somos hijos de Dios en el orden de la creación, en el sentido que todos hemos sido creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios en el orden de la gracia. Y a esto se está refiriendo Jesús. Y de esto hablará o escribirá luego San Pablo. San Pablo habla claramente de los cristianos como aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Y han sido elegidos por Dios, San Pablo les llama predestinados. A los que Él predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Pero predestinados ¿para qué? ¿Justificados para qué? Esto es la iglesia, estos son los cristianos, ¿no? Justificados para algo, justificados para una misión. Por eso Jesús hoy día no pide por el mundo, no porque Jesús no ame a la gente que está en el mundo. Nosotros no es que no amemos a la gente que está en el mundo, al contrario, a ellos nos debemos.
por ellos vivimos también, nos desvivimos por ellos, aunque ellos tantas veces nos maltraten, como lo ha dicho Pablo. No es que Jesús no los ame, no, sino que ahora está pidiendo por la iglesia, justamente para qué. Este es el gran ruego de Jesucristo, que realmente conmueve. El gran ruego de Jesucristo, para que la iglesia no se mundanice, para que la iglesia no deje de cumplir su misión, para que nosotros, queridos hermanos y hermanas, que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos e inmaculados ante Él por el amor, nosotros dejemos que Dios realice esa obra en nosotros y no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Esta es la oración de Jesús. Jesús no está condenando al mundo, en esta oración. Él ya ha dicho, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Y ya habrá el momento en que mi palabra hará un juicio sobre ellos. Hemos hablado del juicio final esta mañana, pero ahora no es el momento. Jesús no está detestando al mundo, Jesús no está rechazando a los hombres. Jesús está pidiendo por nosotros, para que nosotros podamos ser fieles a Dios, para que nosotros podamos seguir esas huellas de Jesús y realizar la misión que Jesús nos ha encomendado. Y así como a Jesús le dice a su Padre, le dice, tú me los diste, tuyos eran, tú me los diste. Y yo les he dicho a ellos todo, les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ahora Jesús sabe muy bien que Él vuelve a su Padre, y que hay mucha gente que no lo ha escuchado, en esa generación, que no lo ha escuchado en todas las generaciones que van a venir. Y Jesús sabe muy bien que para que Él pueda ser escuchado y haya cada vez más gente que guarde su palabra, dice así, yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido. Y porque las han recibido, está hablando de los apóstoles, los discípulos, han conocido que yo salí de ti y han creído en ti, han creído que tú me has enviado. Y Jesús sabe que esta salvación para la que Dios, su Padre, lo ha enviado, todo este misterio de su vida, de sus obras, pero ese misterio pascual, este momento culminante que ya Jesús lo ve inminente, Jesús sabe muy bien que no es solo en favor de esos 120 que se calcula que eran la comunidad cristiana, digamos así, original, esa iglesia naciente, 120 se habla en un momento en estos días en los evangelios. Jesús sabe muy bien que no es eso, que la idea es que estos 120 puedan dar testimonio de Él para que otros reciban la palabra, ellos la han recibido, y que puedan conocer que Dios existe, que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es su enviado y que Él es el camino para la vida eterna, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Pero para que esto se pueda realizar, entonces, repito, Jesús sabe muy bien que está volviendo a su Padre y que Él en estos 3 años de vida pública lo que ha estado haciendo ha sido fundar la iglesia. Ese nuevo cuerpo, hablaremos de eso en los próximos días, este nuevo cuerpo a través del cual Jesucristo, que ya hoy día no es visible, porque ha subido al Padre, decíamos en estos días. ¿Para qué? Para poder estar presente de modo invisible tenía que subir al Padre, y entonces para que Jesucristo pueda seguir, pueda haber gente que se sigue encontrando con Él a través de la iglesia. En el fondo, fíjense, esta oración, lo que Jesús le está diciendo es, en 2 palabras sencillas decimos esto: Padre, yo he cumplido la misión. He cumplido la misión a la que tú me has enviado. Yo ahora te pido por ellos para que también ellos cumplan la misión. Y luego dirá, para que donde yo esté, estén también ellos conmigo. Porque ese es el camino. El camino para nosotros los cristianos es el mismo camino de Jesucristo. Es ese camino de despojamiento de nuestro propio ser, de nuestros propios planes, de nuestros proyectos, de nosotros mismos. El que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo mío. Y, repito, hermanos, esto es una belleza, descubrir esto, descubrir esta llamada. No digo la llamada a ser sacerdote, la llamada a ser cristiano. Descubrir que Dios te ha elegido a ti concretamente, en la situación en la que tú te puedas encontrar esta noche, que Dios antes de crear el mundo te ha elegido a ti para que tú formes parte de su iglesia, para poder Él salvar a la humanidad
a través tuyo, a través de tu testimonio. Dice San Ambrosio habla de esto, dice, todos los cristianos son mártires. Mártir significa testigo. Dice, unos porque han derramado su sangre, la siguen derramando por la verdad, por Jesucristo. Dice, y otros la van derramando a lo largo de su vida, cuando viven según la voluntad de Dios, cuando son tentados con el adulterio y no caen en el adulterio, cuando son tentados por la codicia y los bienes materiales y no solamente no acumulan bienes, sino que saben dar limosna, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es dar testimonio de Dios, esto es dar testimonio de Jesucristo. Y esta es la misión. Les decía, cuando uno va descubriendo esto, se empieza a dar cuenta qué honor tan grande, queridos hermanos y hermanas, qué honor tan grande que el Señor haya pensado en nosotros para continuar la misión de su Hijo. Que el Señor haya, y por eso y Jesús reza para que nosotros seamos fieles. Y dice así, no te ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y saber, queridos hermanos, que nosotros somos de alguien, que nosotros no somos perritos sin dueño aquí vagabundeando por las calles de este mundo como cualquier perrito que vemos por la calle. No, que nosotros tenemos un Padre que es Dios, que vigila nuestras entradas y nuestras salidas, es decir, que está atento a nosotros, que tenemos un buen pastor que es Jesús. Me voy, pero volveré y estaré con ustedes todos los días del fin del mundo, y que Dios nos ha elegido, repito, para esa misión. Esta es la belleza que descubre Pablo, como hemos escuchado en la primera lectura, tan bonita. Les recomiendo que lean todo este episodio. Dice que ya manda a llamar, ¿no? Ya Pablo se tenía que marchar, y manda a llamar a los presbíteros de Éfeso, una comunidad que Pablo había evangelizado, etcétera, etcétera, y que Pablo, apóstol, ¿no es cierto?, como Pablo iba de un sitio para otro evangelizando, cuando se marchaba tenía que dejar los presbíteros, que eran los que celebraban la Eucaristía, los que presidían la comunidad, los pastores, ¿no?, de la comunidad, ¿no es así? Y Pablo había ordenado presbíteros en Éfeso y los manda a llamar, él, digamos así, entre comillas, como su obispo, más que obispo el apóstol, pero para entendernos, ¿no? Y les dice todo esto, ya mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, y les dice esto, les dice así, yo he servido al Señor con todo mi la y con muchas lágrimas. Escribiré en otro momento, Pablo, sufro dolores de parto hasta verlos a ustedes, darlos a luz a ustedes como cristianos. Fíjense qué cosa tan bonita. Y esto, sin duda, que es propio del apóstol, propio de los sucesores, pero no es exclusivo, También los laicos como catequistas, o un padre y una madre de familia, dar esto, sufrir hasta con dolores de parto para dar la fe a sus hijos, para dar la fe, para engendrarlos en la fe. Ya los han engendrado en la carne, ahora hay que engendrarlos en la fe, y eso requiere, como dice Pablo muchas veces, requiere muchas lágrimas. O un catequista de confirmación, ¿entiende? O un catequista de primera comunión en los niños, un sacerdote, todos, Esa es la manera como se engendran a los hijos de Dios. Y dice Pablo, y todo esto en medio de muchas pruebas a las que fui sometido por insidia de los judíos. Y ustedes saben, dice Pablo esto, que no les he omitido nada que pudiera serles útil, que les he dicho todo, toda la gloria de ser cristiano y también toda la cruz que significa ser cristiano. Pablo no ha edulcorado el Evangelio, como Jesucristo tampoco lo ha edulcorado, y esta mañana lo recordábamos cuando Pedro le dice, maestro, qué duro este lenguaje, ¿quién podrá ser cristiano? ¿Quién podrá vivir como tú dices? Y como hace unos días recordaba también que dice San Agustín, es muy importante a las ovejas decirles la verdad, es decirles que el camino, el seguimiento de Cristo no es un seguimiento sin sufrimientos, hay que decirles la verdad. Lo mismo un padre cuando transmite la fe a sus hijos, un presbítero cuando predica. El problema, ¿cuál es? Ya lo he dicho y lo repito, el problema es que muchas veces nos hemos mimetizado con el mundo, como esta mañana decíamos, nos queremos ser empáticos con el mundo, queremos ser amigables con los hijos, con quien sea, con los confirmandos, y no les decimos la verdad.
Y no les decimos la verdad porque en el fondo tenemos miedo que se marchen de la iglesia. Y justamente por no decir la verdad es que mucha gente se marcha de la iglesia. Justamente por eso. Porque lo que es atractivo de la iglesia es justamente esto, esta radicalidad. Y sigue diciendo, fíjense qué bonito lo que dice Pablo. Yo ahora me dirijo a Jerusalén. No sé lo que me espera. En concreto no lo sé, dice Pablo. Pero una cosa sí sé, que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me aguardan cárceles y sufrimientos. Esto es la secuela Christi, esto es el seguimiento del cristiano. Decía, cuando uno va descubriendo esto, que el Señor nos ha llamado para esto, y empieza a descubrir, es una gracia del Espíritu Santo, ¿me entiende? Que es el que empieza a disipar las tinieblas de la mundanidad de nuestro corazón, las tinieblas de la obsequidad, de esta mente obcecada, no sé cómo, de esta mente obcecada. Y cuando vamos, el Espíritu Santo va entrando y nos va abriendo los ojos del corazón, como decíamos el otro día, y se nos empiezan a abrir estos ojos y empezamos a contemplar lo que dice el Salmo, las maravillas de la voluntad de Dios. Entonces realmente ahí comprendemos lo que dice la Escritura. Este es el más hermoso de los hijos de Adán. Aquí está la belleza. Esta es la belleza, que decía el Papa San Juan Pablo II. Y solo esta belleza puede salvar el mundo. Solamente la belleza de alguien que ama hasta el punto de dar su vida por los demás. Alguien que no se guarda nada para sí. Uno que vive totalmente volcado en el otro, considerando a los otros superiores a ti, pensando siempre en el interés de los demás. Esto es lo que dice Pablo. No me he buscado a mí mismo. He hecho la voluntad de Dios, he vivido para ustedes, he vivido por ustedes. Y esto es el cristiano. Esto es el cristiano, repito, en la vida matrimonial. El marido que vive para la mujer que vive para el marido. Esto es el cielo en la tierra. Papá y mamá que viven para sus hijos. No solamente pagándoles el colegio, no solamente comprándoles no sé qué cosa, transmitiéndoles la fe, haciéndolos nacer para la vida eterna. Una familia, iglesia doméstica. Esto es comenzar a experimentar el cielo en la tierra. Un presbítero totalmente descentrado, totalmente que vive exclusivamente para su comunidad de fieles que Dios le ha encargado. Un obispo que vive exclusivamente para su diócesis, que no está pensando en sí mismo, etcétera, etcétera, que no tenemos agendas particulares, que llama el Papa Francisco. Un presbítero, decía el Papa Francisco, al presbítero la agenda se la hacen los fieles, no se la hace él. Y lo mismo tenemos que ser los obispos, ¿no es cierto? Y empezar a descubrir esta belleza, realmente la belleza de ser cristiano. Y dice San Pablo, fíjense ustedes, dice, yo sé que lo que me espera son sufrimientos, dificultades, incomprensiones, esto lo dirá más de una vez, pero fíjense lo que dice Pablo, pero a mí esto no me importa la vida. Lo que me importa es terminar mi carrera y cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo mismo que le ha dicho Jesús a su Padre. He cumplido la misión que tú me encomendaste. Este es Jesús y estos somos nosotros los cristianos. La belleza es ir descubriendo que tenemos una misión en este mundo. Y lo único que nos interesa, la iglesia vive para esto, exclusivamente para cumplir esa misión. Y luego dirá San Pablo un poco más adelante, cuando escribe una carta y dice esto, San Pablo dice, ya estoy a punto de partir, estoy a punto de ser derramado en libación y sé lo que me espera, la corona de la victoria, la palma de la victoria, porque no he corrido en vano, Y fíjense ustedes, es lo mismo, la gloria de Dios. ¿Qué es lo que espera? Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. He pasado por aquí predicando, y ahora sé que ninguno de ustedes me volverá a ver, y les digo una cosa, por eso claro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, nunca me he reservado nada para mí, les he anunciado el plan de Dios, y ahora les corresponde a ustedes con su vida concreta, ya de ustedes dependerá si se salvan o se condenan. Yo les he dicho la verdad, no me he guardado nada. Esto, repito, que se aplica a un apóstol, esto se aplica a un padre y una madre cristianos. Esto se aplica a un abuelo cristiano, a un laico, a un sacerdote, a un obispo. Esto se nos aplica a todos. Decir la verdad. ¿Para qué? Para que este pobre mundo que está
viviendo en esas tinieblas horribles que dirá San Pablo, así eran ustedes antes, decía San Pablo una vez predicando, este pobre mundo que está destruido, familias destruidas, todo un desastre, qué feo. Este pobre mundo se puede encontrar con el amor de Dios a través de su palabra, ha dicho Jesús. Y vamos ya acercándonos entonces, ¿en qué consiste esta misión? Dice así, dice esto Jesús, dice, yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos han acogido esta palabra, ellos las han acogido, y porque las han acogido, porque han creído en la predicación, es muy importante, han conocido que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. ¿Y qué significa esto? Lo ha dicho antes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Es decir, ¿cómo se alcanza esta vida eterna? ¿Cómo es que esa vida eterna, que es la vida divina, entra en nosotros? ¿Cómo es que vamos a nosotros, en primer lugar, disfrutar de esto? Que les digo y repito, esto es comenzar a experimentar el cielo en la tierra, porque la vida eterna no comienza por el cajón, comienza aquí. ¿Y cómo comienza? Acogiendo la palabra. Porque en la medida en que nosotros acogemos la palabra, creemos en esta palabra y entramos en ese combate que dice San Ambrosio, de no dejarnos llevar por la palabra del mundo, que te dice, si quieres ser feliz, compra este último carro, el último modelo. Si quieres ser feliz, acumula riqueza. Si quieres ser feliz, date gusto en todo. Si quieres ser feliz, ciérrate a la vida, no tengas más hijos. Entonces es la palabrería del mundo, que al final, ¿en qué termina? En la muerte. Esa palabra no es palabra de vida eterna, es una palabra que transmite muerte, que te la transmite a través de las series de televisión, que te la transmite a través de muchas de esas películas que dan en Netflix o qué sé yo en dónde, que te la transmite en aulas de casi todas las universidades, que te la transmite por todas partes en las redes sociales. Esa es la palabra del mundo que transmite muerte, A nosotros, en cambio, dirá San Pablo en otro momento, nos ha sido encomendada la palabra de vida, la palabra que transmite vida eterna. Y a través de la predicación, cuando uno cree esta palabra, si tú crees esta palabra, si tú crees la predicación de Jesús, la predicación de la Iglesia, que prolonga y actualiza la palabra de Dios para ti hoy día, entonces en ese momento esa vida eterna comienza a entrar en ti. Y si tú perseveras en la escucha de la palabra y perseveras acogiendo esta palabra escuchada, esta palabra poquito a poquito, dice el apóstol San Pedro, tiene el poder de regenerarnos, de hacer de nosotros una nueva creación. Y esta palabra entonces nos va regenerando desde lo profundo, va haciendo en nosotros una nueva creación. Todo va cambiando, pasó lo viejo, todo es nuevo, dirá San Pablo, y nos va introduciendo en la vida eterna. El creer en Dios y ver en Jesucristo, el enviado del Padre, que ha venido a marcarnos el camino hacia la eternidad. Y para que nosotros podamos seguir ese camino, Jesús ha rezado y sigue rezando por nosotros. La ascensión del Señor, decíamos, no es el que se va a un lugar geográficamente ubicado en la estratosfera, sino que Jesucristo entra nuevamente, digamos así, o por primera vez la naturaleza humana, pero bueno, este Jesús de Nazaret entra en la divinidad, a vivir plenamente en la divinidad. Y el autor de la carta a los Hebreos nos presenta esto como el ingreso de nuestro sumo sacerdote al santuario. Ya no un santuario hecho por manos humanas, dirá el autor de la carta a los Hebreos, sino este santuario donde está la real presencia de Dios, que es Dios mismo. Y es ahí donde está Jesús. Jesús está en Dios y desde Dios está constantemente abogando, rezando por nosotros, para que nosotros podamos llevar a término esta misión. Así pues, dice eso, ya no voy a estar más en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Y ellos que son tuyos son también míos, porque todo lo tuyo me lo has dado a mí. Y esto, queridos hermanos y hermanas, pues esto, somos, por eso también dirá San Pablo, nosotros somos propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Jesucristo nos ha adquirido, nos ha rescatado, de esto hablamos hace unas semanas, a precio de sangre, ha pagado con su sangre para rescatarnos de la esclavitud. Y a nosotros
que nos corresponde, naturalmente, lo primero, disfrutar de la libertad. Para ser libres nos ha liberado Cristo, de la libertad de hacer la voluntad de Dios, de la libertad ante los afectos, de la libertad ante los bienes, de la libertad ante nuestro propio yo, que tantas veces nos esclaviza y que tantas veces nos quita nuestro propio yo, nuestro hombre viejo, nos quita la dignidad. Y para que podamos seguir esas huellas, para que esa palabra que a nosotros nos ilumine el camino, esa es la palabra, y suscite en nosotros el deseo de santidad, ¿no es cierto? Para que este deseo de santidad se pueda ver colmado, el Señor nos deja los sacramentos. Los sacramentos. Es la gracia sacramental la que hace posible que nuestro deseo de santidad se realice, porque nos hace partícipes de la santidad de Dios, nos hace partícipes de la divinidad. Es a través especialmente de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, etcétera. Es a través de los sacramentos como el Señor nos va introduciendo ya en esa vida divina que hoy día Jesús de Nazaret está viviendo en toda su plenitud. Y a nosotros, poquito a poquito, nos va introduciendo a través de toda esta secuela Christi, que es la vida cristiana. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no bendecir al Señor? ¿Cómo no cantar santo, santo, santo eres, ¿verdad, Señor? Porque has hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas, reyes del mundo, alabad al Señor. Hemos cantado en el Salmo responsorial. Realmente el Señor, como dice el Salmo, merece una alabanza armoniosa, y esto es también la Eucaristía. Amén. Ya, queridos hermanos y hermanas, nos unimos a la oración de Jesús en esa última cena, y también nosotros presentamos nuestras oraciones a través suyo, se las presentamos a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y nuestros sacerdotes, para que unidos a Dios seamos reflejo vivo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista en las decisiones que deben tomar por el país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia y sus familiares, para que Dios les conceda fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua se cristalice en obras de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también al Señor por todos nuestros hermanos que han partido ya de este mundo, por cada uno de esos nombres que ustedes han ido poniendo desde ayer y hoy día en el Facebook, familiares, amigos, algunos que han partido recientemente han partido de este mundo, también por la salud de tantos otros, y varios que están enfermos con el COVID, la salud de tantos hermanos nuestros que están con esa ventilación mecánica, sufriendo tantísimo, la salud de tantas personas que no pueden acudir a algún hospital porque tienen miedo de contagiarse y están en sus casas sufriendo con diversas enfermedades. En fin, por cada una de nuestras intenciones, también aquellas que se nos pueda venir al corazón, que nos hayan venido al corazón escuchando la palabra de Dios. Pidámosle al Señor, así nos unimos a esta oración de Jesús. Pidámosle al Padre por nosotros, para que podamos ser fieles a la misión que Él nos ha encomendado, a la misión para la que nos ha elegido, para que también nosotros, como Pablo, llegue el día en que podamos decir, hemos corrido la carrera. Y como Jesús, también le podamos decir al Padre, Padre, glorifícanos, como nosotros te hemos dado gloria en este mundo, haciendo tu voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que por amor a los hombres resucitaste a tu Hijo al tercer día,
y nos hiciste partícipes de tu vida divina. Escucha las oraciones que te dijimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Testimonio de amor. El grano enterrado y es flor. Espiga, oblación. La semilla, redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, elegidos desde toda la eternidad por Él para esta misión, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó. De la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, hermanos, entonces si Dios quiere, nos seguimos viendo estos días. Al mediodía ya entramos en la última parte de nuestra preparación para Pentecostés, y luego nos seguiremos viendo también, Dios mediante, en la misa en la nochecita. Acuérdense que el día sábado a las 11 tendremos nuestro tercer encuentro con los niños, en el cual vamos a comenzar a responder todas esas preguntas que son tantas y que ellos han hecho y que realmente nos ponen de manifiesto. Ya irán los adultos que nos acompañen, viendo qué impresionante todos estos cuestionamientos que se hacen los niños, estos deseos no solamente de saber por saber, sino de responder a preguntas que son muy, muy, muy profundas y que brotan de su corazoncito, también de su cabecita, sobre todo de su corazoncito. Así que sábado a las 11 de la mañana serán con los niños. Nosotros, Dios mediante, nos seguimos viendo estos días. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.